Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Buenas tardes tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence les trae su programa Estudios de la Biblia. En el día de hoy, en nuestro episodio número 16, y seguimos nuestro estudio sobre el libro de los orígenes, Génesis, y en el día de hoy estaremos tratando el origen de Satanás. Muy buenas tardes, hermano David Helio, adelante. Buenas tardes, hermano Ángel, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Vamos a seguir con el libro de los orígenes, el libro de Génesis, y quizás alguien dirá, pues, ¿por qué queremos hablar de algo tan negativo como Satanás? ¿No sería mejor hablar de cosas positivas? Pues, la verdad es que lo que la Biblia nos da es la verdad acerca de este mundo. Y esa verdad, pues, a veces aparenta ser positivo y a veces aparenta ser negativo. Pero al fin y al cabo, lo importante es conocer y saber la realidad de este mundo para poder entonces buscar la salvación que hay en Cristo Jesús. Para nosotros, entonces, al fin y al cabo, salir de este mundo lleno de pecados, lleno de problemas, donde está Satanás, para estar solamente en la presencia de Dios para siempre. Hemos visto ya que el libro de Génesis nos da el origen de Dios, o mejor dicho, el hecho de que Dios es el único que no tiene origen. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo siempre ha existido antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, antes que había manera de medir el tiempo, Él siempre ha existido. Él hizo entonces todo el mundo físico en el cual nosotros vivimos. Y hemos visto lo que la Biblia enseña acerca de este mundo físico, que de hecho es un hecho más científico de los supuestos científicos que hoy día tratan de hablar del mundo físico. También hemos pasado un tiempo, 3 semanas, hablando del matrimonio. El origen del matrimonio obviamente se ve en el libro de Génesis y es un tema muy importante, la base de la sociedad. Y hablamos también un poco sobre el divorcio, que habla la Biblia y nos da las reglas con relación al matrimonio. El divorcio, lo mejor es a casarse ni pensar en el divorcio. Pensar en que el matrimonio es un hombre y una mujer comprometidos ante Dios y ante los hombres hasta la muerte. Hoy queremos ver entonces lo que Génesis nos enseña y, de hecho, el resto de la Biblia acerca de Satanás. ¿Cómo entró la maldad en el mundo? Hablaremos sobre ese tema en particular más adelante, pero hoy vamos a concentrarnos en esa primera parte, donde se ve por primera vez la maldad en el mundo mediante Satanás. Ahora, queremos leer una porción, un poco largo, pero vale la pena leerlo para recordar lo que la Biblia nos enseña después de que Dios hizo el mundo. En Génesis 1 y 2, hizo el hombre y la mujer. Ellos se unieron en matrimonio, todo era bonito, estaba en un jardín, un paraíso. Y en Génesis 3, 1 al 15, vemos lo que pasó. Génesis capítulo 3, 1 al 15, estaremos leyendo de la versión La Nueva Biblia de las Américas. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer:
¿Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Aquí aparece la serpiente, y no sabemos, según este pasaje, de dónde vino, cuál fue su origen. Sabemos que era malo, sabemos que recibió una maldición de parte de Dios por lo que hizo, y vamos a hablar más sobre este tema para ver qué nos enseña la Biblia sobre esta serpiente maligna, después de que escuchemos a nuestro hermano Carlos, que nos va a dar el Salmo de la semana. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la semana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 23, versículo 2, como el Salmo de la semana, y se lee de la siguiente manera: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Es interesante que este versículo habla de descansar y de reposar. Habla también de verdes pastos, no secos, sino verdes pastos. Y habla también de aguas de reposos, tranquila. Ahora, ¿cuál es el simbolismo de ese versículo 2? Pues entiendo que el cansancio del alma es mucho más fuerte que el cansancio físico. Con un buen descanso, un buen sueño, una buena comida, un buen vaso de agua fría, te puedes recuperar rápido. Pero no es tan fácil de recuperarse con un cansancio del alma. A veces nos sentimos que no queremos vivir más en este mundo. Estamos cansados, agotados, exhaustos. En verdad necesitamos a Dios. Él es el único que nos puede dar descanso en nuestras almas. Necesitamos que Él nos abrace. Necesitamos que este buen pastor nos sacie de nuestra sed, nos alimente, nos fortalezca para poder seguir hacia adelante. Por eso que el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, como el buen pastor, Él es el pan de vida y Él es el agua de vida
al mismo instante. Y dice aquí que en quien Él crea no tendrá sed jamás. Él es la fuente de la salvación. Él es el que nos sacia de nuestra sed. El mismo Evangelio de Juan capítulo 7, en el versículo 37, Jesús dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Noten aquí lo que dice Jesús. Si alguno tiene sed, hay que reconocer que estamos sedientos, que necesitamos a Dios, que necesitamos el buen pastor. Una vez que se reconozca, vamos hacia la fuente verdadera, el cual es Jesús. Y Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hace Jesús esa invitación. En el versículo 38 del mismo Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dentro de la persona, correrán ríos de agua viva. Y juntándolo con el versículo 39 para finalizar: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué hermoso versículo cuando pensamos en todos estos versículos del Juan 7:37 a Juan 7:39 y Juan capítulo 6 versículo 35, y nos ponemos a meditar de Jesús, que es el buen pastor, que necesitamos reconocerlo, necesitamos recibir su invitación, necesitamos venir a Él para que nuestro cansancio se vaya y podamos reposar, descansar en Él. Salmo 23 versículo 2: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Que el Señor le añada bendición a su vida por medio de este salmo. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro Estudios de la Biblia, el libro de los orígenes. David Erio. El origen de Satanás es una pregunta, una cuestión que la gente quiere saber. ¿Cómo entró Satanás y la maldad al mundo? En Génesis 3 ya vimos que aparece la serpiente y tienta a la mujer, y la mujer y el hombre pues comen del árbol y entra el pecado en el mundo. Pero esta serpiente, este personaje que se llama también en la Biblia Satanás, el diablo, ¿de dónde vino? Pues primeramente tenemos que aclarar que muchas personas al estudiar este tema van rápidamente al libro de Ezequiel y el libro de Isaías buscando una contestación, donde sacan fuera de contexto unos versículos. Vamos a leer, por ejemplo, algo que suena como si estuviera hablando de Satanás. En Ezequiel 28, de 14 a 17. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor,
y te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Pues esto es un ser que era, como dice aquí, perfecto, que luego enalteció su corazón y tuvo una caída. Y si leemos el versículo anterior, más todavía suena como Satanás. ¿Qué dice Ezequiel 28:13? En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onix y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti, el día que fuiste creado y fueron preparados. Y este versículo aparenta confirmar más todavía que quizás esté hablando de Satanás, un ser perfecto que estaba en Edén, que enalteció su corazón y cayó. El problema es, como siempre hemos dicho, un texto. Fuera de contexto es un pretexto. Y el primer versículo que brincamos en este pasaje nos dice en verdad de quién está hablando en forma poética. En Ezequiel 28, versículo 12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y así sigue con lo que ya hemos leído, ustedes lo pueden ver en la Biblia, pero está claro en el contexto que está hablando al rey de Tiro. De que Satanás se ha parecido al rey de Tiro, es posible, pero no lo podemos probar directamente de este pasaje. Es un pasaje interesante, pero la profecía tiene que ver con el rey de Tiro y no de Satanás. Seguiremos después de escuchar a nuestro hermano Pablo con proverbios que hacen pensar. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Gracias por compartir con nosotros nuevamente en esta su sección Proverbios para Pensar. La semana pasada vimos los elogios y las bendiciones de seguir y buscar y amar la sabiduría. En esta semana vamos a ver que la misma sabiduría te clama para que la busques en una forma diligente, en una forma de hambre. Dice, como tú buscas la plata, así la sabiduría quiere que tú andes buscando de ella. ¿Cómo nos esforzamos nosotros para buscar el dinero que necesitamos semana tras semana para pagar nuestras cuentas, para pagar la comida, pagar la casa y cubrir todas las necesidades que como humanos viviendo en este mundo necesitamos cubrir? Claro, siempre con la bendición y la ayuda de Dios, que es el proveedor. Salimos cada día, cada semana, buscando esa provisión que necesitamos para nuestros hogares. Miren el contexto, cómo Dios, la sabiduría, nos habla a nosotros, diciéndonos que cuán importante es buscar las cosas que necesitamos para cubrir nuestros gastos, nuestras cosas materiales. Así Dios quiere que nosotros busquemos también las espirituales. Y yo diría con más énfasis. Verso 4, capítulo 2 en el libro de Proverbios. Vamos a ver allí en su verso 4 que la sabiduría nos dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. O sea, que Salomón está tratando de explicarnos que cuando nosotros buscamos la sabiduría, en la misma forma en que ponemos la búsqueda del dinero, la búsqueda de nuestro sustento diario, entonces estamos llegando a un grado de entendimiento de saber lo importante que es esto, porque nosotros conocemos la importancia de buscar nuestras finanzas para cubrir nuestros gastos. Dice, descubrirás, verso 5, el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¿Quién puede entender a Dios?
Dios está en una mente infinita, en una mente que para nosotros no es viable llegar a entender nunca a Dios. Pero dice aquí, y descubrirás el conocimiento de Dios. Vamos a descubrir cosas que Dios puso ahí para que nosotros la descubriéramos. No vamos a descubrir y a conocer a Dios completamente, pero vamos a conocer de Él lo que Él quiere que conozcamos de Él. Vamos a tener esa capacidad. Las personas que no buscan la sabiduría no tienen esa capacidad de ver las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Dice el verso 6, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que Él va a proveer, Él da la sabiduría, Él da el conocimiento para que tú entiendas de Él, para que tú conozcas de Él lo que Él quiere que tú conozcas de Él, hasta el nivel que Él quiere que tú conozcas de Él. Verso 7 dice, Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Así que cuando andamos en rectitud, en amor, en obediencia, Él ya tiene reservado para nosotros unas bendiciones, una prosperidad, porque nosotros entonces vamos a aprender a administrar correctamente lo que Él ha puesto en nuestras manos y vamos a estar en prosperidad, porque la prosperidad no es ser millonario, la prosperidad es no tener necesidad. Cuando tú no tienes necesidades, tú eres próspero en todas las áreas de tu vida. Él la reserva para los rectos y es un escudo para los que andan en integridad. Como nos esforzamos buscando el dinero para pagar las cuentas y tener todo lo que necesitamos, así Dios quiere que nosotros nos esforcemos en buscar la sabiduría. En Mateo capítulo 13, en su verso 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. La iglesia, reino de Dios, la sabiduría, el camino de Dios, la búsqueda incesante de Dios, es como buscar una perla específica, una perla preciosa, una perla valiosísima. Empeñate a partir de hoy de ser un buscador de perlas, pero la perla que viene de lo alto, la perla de Cristo. Esa es la perla que debemos buscar. Dedícate a ser un buscador de las cosas de Dios. Dedícate a ser un buscador de la sabiduría. Y la sabiduría te va a recompensar a su debido tiempo. Dios me los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Estamos hablando del libro de los orígenes y específicamente hoy el origen de Satanás. Ya hemos visto que hay una escritura que se usa mucho para hablar del origen de Satanás en Ezequiel,
que en verdad, aunque quizás tenga algunas características parecidas a Satanás, en verdad no está hablando directamente de él en Ezequiel 28. Hay otra escritura que es en Isaías que también se ha utilizado para hablar de Satanás, específicamente el versículo 12, Isaías 14:12. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, así has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Muy bien, a lo mejor he escuchado un nombre que se aplica a Satanás a veces, y es Lucifer. Lucifer, esa palabra no es más ni menos que la palabra que se saca de este versículo, lucero. Lucero de la mañana, sencillamente está hablando de estrella de la mañana. En verdad, la estrella de la mañana es antes de que salga el sol en el este. Muchas veces se ve el planeta Venus, que es el planeta, la estrella de la mañana. Y en la Biblia las estrellas se usan para aplicarse a personajes importantes, como usamos la palabra estrella hoy en día, estrella de película, estrella en la vida. Pero una vez más, esto suena así como Satanás, que ha caído del cielo y derribado a la tierra, que debilitaba a las naciones. Pero leyendo el contexto, no vamos a leerlo completo, ustedes lo pueden leer, de Isaías 14, 3 al 16. En el versículo 4 dice claramente que pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. Vemos el rey de Tiro en Ezequiel 28 y el rey de Babilonia en Isaías 14, pero no nos contesta muy directamente el origen de Satanás. Quizás estos reyes, siendo dirigidos en un sentido por Satanás, tenían ciertas características como el orgullo y sufrieron caídas, sí, estos reyes, pero no está hablando directamente de Satanás. Después de escuchar nuestro hermano que va a hablar de conocer mejor a Jesús, vamos a ver lo que dice la Biblia un poquito más claramente acerca del origen de Satanás. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Soy Víctor Ortiz, presentándole a Jesús la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 al 40, se encuentra la conversación entre Pilato y nuestro Señor Jesús, donde se identifica como rey, hablando de su reino. Leamos en Juan, capítulo 18, versículo 37 al 38. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pilato afirma en forma de pregunta que Jesús es rey, y Jesús declara su propósito diciendo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Esta pregunta aún hoy día nos intriga a muchos. ¿Qué es la verdad? En otra ocasión, Jesús consuela a sus discípulos después de haberle dicho que al final de su propósito Él iba a partir, y se identifica como la verdad. En Juan capítulo 14, versículos 5 y 6 dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad. Juan había sido enviado por Dios a dar testimonio de la verdad. En Juan capítulo 1, versículo 6, Juan habla de Juan el Bautista que había sido enviado por Dios. Juan, el apóstol, escribió, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz,
a fin de que todos creyeran por medio de él. Les exhorto a que lean Juan capítulo 5, versículo 31 al 45, que habla sobre la verdad testificada acerca de Jesús. El testimonio de Juan el Bautista en el versículo 33, donde Jesús le estaba hablando a los judíos. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. El testimonio de las obras de Jesús en el versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El testimonio de Dios Padre en el versículo 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. En el testimonio de las Escrituras, en el versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Y el testimonio de Moisés en el versículo 46 y 47. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? El ministerio de Juan el Bautista consistía en dar testimonio de Jesús, y podemos encontrar la declaración hecha por aquellos que seguían a Jesús a través de su ministerio. Leamos Juan capítulo 10, versículo 41, donde dice: muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Jesús vino para mostrar la verdad de Dios. Podemos leer en las Escrituras en Romanos capítulo 15, versículo 8, donde dice: pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Jesús, la verdad. Nuevamente, Víctor Ortiz en el segmento Conozcamos Mejor a Jesús. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. La Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts te da las gracias por tu sintonía. Seguimos en el día de hoy nuestro episodio número 16, correspondiente al día 11 del mes de enero del año 2021. Libro de los Orígenes, Génesis. Adelante, David Elliot. La pregunta es, ¿cuál es el origen de Satanás? Y en verdad la Biblia no dice directamente. Algunos quieren leer Ezequiel 28, Isaías 14, pero hemos visto que estas escrituras no nos ayudan a ver el origen de Satanás, porque Ezequiel está hablando del rey de Tiro, Isaías del rey de Babilonia. Pero sí tenemos algunas ideas, algunas pistas, alguna información en la Biblia que nos ayuda a entender el origen de Satanás, porque el problema es, si Dios hizo el mundo y todo lo que hizo fue perfecto, ¿cómo es que existe un ser tan imperfecto, o mejor dicho, el archienemigo de Dios? ¿Será que siempre ha existido? ¿Será que es otro Dios negativo?
como algunos piensan en yin y yang, que siempre ha existido el bien y el mal? La contestación clara es que no. La Biblia enseña claramente que todo lo que existe lo hizo Dios y todo lo que hizo estaba bien hecho. Así que Satanás tiene que salir en una forma de la creación buena de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Primeramente vamos a leer Colosenses 1, 13 al 17. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Así que el Hijo, sí, siempre sí, ha existido junto con el Padre. Hay un solo Dios que siempre ha existido. Satanás no existió siempre, pero Jesús, dice aquí, es el Creador y hizo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Satanás es una autoridad, es un poder, es invisible y fue creado por Dios. Pero, ¿cómo es posible que Dios, que es bueno, que Dios que es perfecto, haga algo malo? Pues, primeramente vamos a ver dos escrituras más para contestar esa pregunta, porque la pregunta es si Dios hizo a Satanás y lo hizo bueno al principio, ¿cuándo fue? Pues hay dos opciones: o se hizo durante los 6 días de la creación, o fue antes de eso. Y la realidad es no sabemos cuándo fue. Sí sabemos que fue hacia el principio de la creación o antes de la creación, basado en lo que dice en el libro de Job 38, de 4 a 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién entendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Así que vemos que Dios, hablando con Job, le está preguntando sobre la creación. Y en esa creación, una cosa que dice es que cantaban juntas las estrellas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. O sea que los hijos de Dios en el cielo tiene que haber sido creado o hacia el principio de la creación o antes de eso. Y entendemos, según el libro de Job, que veremos más adelante, que Satanás se encontraba entre los hijos de Dios. Pero recuerden que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Cada día, cuando leemos en Génesis 1, dice, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno. Génesis 1:31, un resumen de la creación. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el 6º día. Y todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera, pues es imposible que hizo a Satanás en la condición que nos encontramos en el jardín de Edén y de ahí en adelante. Tiene que haber habido un cambio, y veremos después de escuchar la profecía, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de un cambio en un ser que hizo Dios, que tiene que haber sido bueno desde el principio. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas, mis amados. Estamos para traerle en el día de hoy la profecía espectacular del día del establecimiento del reino de Dios. Había un caudillo llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, que había tenido un sueño espectacular y el sueño se le había olvidado. En su sueño, él vio una gran imagen, una estatua sublime y poderosa, espectacular. Y en esa estatua
Él la vio con la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los pies tenía una mezcla de hierro y barro cocido. Y de repente salió una piedra no tirada con mano que golpeó la imagen. Daniel le reveló el misterio, y el quinto reino, el que estamos buscando, el que más debemos estudiar, es el que está representado por la piedra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre, porque este es el reino de Dios. El libro de Daniel capítulo 2 es una de las grandes profecías que anuncian el establecimiento de la iglesia, pues el sueño del rey Nabucodonosor anuncia la venida del reino de Dios. En la última parte de la imagen correspondiente al Imperio Romano, el cual fue establecido por César Augusto en el año 31 a.C. y llegó a su final en el año 476 después del nacimiento de Cristo. Por tanto, la profecía de Daniel está entre estos dos años, el año 31 a.C. y el año 476 después de Cristo. Durante los reyes romanos, el Dios de los cielos establecería su reino. Con la llegada de Jesucristo unos 500 a 600 años después, en su ministerio, según relata Marcos capítulo 1, versículo 15 y 16, y cito: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús se unió con Juan el Bautista, con los 12 apóstoles y con los 70 para proclamar la llegada del reino de Dios. Los judíos esperaban un reino terrenal, así también lo creían los apóstoles. Ellos disputaban quién sería el mayor en el reino de Dios. Según Mateo capítulo 18, versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. También Jesús le enseñó que oraran pidiendo que llegara el reino de los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Ustedes pues, cuando oren de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad. También en Marcos capítulo 9, versículo 1, Jesús le decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. También Jesús les prometió a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos. Y Jesús enseñó que uno tiene que ser mucho más que simplemente ser un religioso para entrar en el reino de Dios. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. El reino de Jesús es un reino eterno, celestial, espiritual, de arriba. No es como los reinos de este mundo. No usa las armas para pelear unos contra otros, armas físicas. El reino de Cristo es un reino de amor, es un reino de reconciliación, es un reino de paz, de dominio propio y de justicia. Que el Señor les bendiga. Una vez más, estudios de la Biblia. David Elliott. Hemos visto que todo lo que existe en el mundo fue hecho por Dios, por medio de Jesucristo. Todo lo que existe, en el cielo, en la tierra, cosas visibles, cosas invisibles. Y vimos también, según la Biblia, que todo lo que hizo Dios era bueno. No solamente era bueno en gran manera. Pero al leer la Biblia encontramos, por ejemplo, que hay ángeles buenos y malos. Y obviamente Dios hizo todos los ángeles. ¿Cómo es entonces que un ángel bueno se convierte en un ángel malo? Y vemos en la Biblia que Dios le ha dado a los ángeles, igual que los seres humanos, el libre albedrío.
Dios ha permitido que los ángeles escogen entre el bien y el mal. Y esto vemos en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Muy bien, la palabra infierno aquí en verdad es tártaro. Otro día podemos hablar en más detalle. Es en el Hades, que sí, su destino final será el infierno. Pero fíjense que ángeles que pecan, entonces son condenados. Quiere decir que los ángeles pueden decidir, Dios lo hizo bueno, pero con libre albedrío, y algunos han escogido hacer el mal. Y veremos en Apocalipsis 12, otro día, que hay ángeles que tiene Satanás. La Biblia no dice directamente que Satanás era un ángel, pero sí, sabiendo que los ángeles tienen la capacidad de pecar, sabiendo también que hay arcángeles en la Biblia, es probable, la Biblia no lo dice directamente, pero es muy probable que Satanás fuera un arcángel que se rebeló contra Dios, que pecó como los ángeles que se menciona en 2 de Pedro, capítulo 2. En Hebreos 2 también habla de que los ángeles que pecan no tienen remedio, como los seres humanos tenemos. Hebreos 2, 14 a 18. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues gloria a Dios que nosotros no somos como los ángeles, porque los ángeles que pecan no tienen salvación. Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles que pecan ya son separados de Dios para siempre. Muy probablemente Satanás era un ángel, un arcángel, que pecó contra Dios, que no tiene remedio, que no puede ser perdonado. Y vemos que la pregunta sería entonces, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Pues sabemos que Jesús dice que Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Vimos desde el jardín de Edén, en Génesis capítulo 3, que Satanás mintió a la mujer. Le dijo una media verdad y la media verdad es una mentira. También tenemos en 1 Timoteo 3:6, yo lo voy a leer, otra indicación del pecado de Satanás. Dice, en este contexto está hablando de los que van a ser obispos, y lo mismo que ancianos o pastores en la iglesia, hablando de estos requisitos. Dice en 1 Timoteo 3:6, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Parece que envanecerse, el orgullo, definitivamente es un pecado de Satanás, y esta escritura indica que muy probablemente eso fue el pecado, por decirlo así, original de Satanás. ¿Por qué cayó en pecado Satanás y fue separado de Dios y llegó a ser su archienemigo? Así que la Biblia no nos dice directamente el origen de Satanás, pero sí indica que Dios todo lo hizo bueno, todo era bueno en gran manera, y vemos también que ángeles tenían la habilidad no la habilidad, sino la posibilidad de pecar, y muchos sí pecaron. Veremos, si Dios lo permite, la semana que viene, entraremos en un poquito más de detalle sobre Satanás, el hecho de que tenía acceso en el cielo por un tiempo, y la gente muchas veces sabemos que la Biblia habla de que Satanás fue arrojado del cielo. ¿Cuándo fue eso? ¿Eso fue al principio? ¿Fue antes del jardín de Edén? ¿O eso vino después?
Y esto queremos ver qué enseña la palabra de Dios acerca de Satanás, cómo es que fue arrojado del cielo y cómo llegó a la tierra. También queremos hablar de un punto importantísimo, cómo nosotros podemos luchar contra Satanás. Sabemos que él existe, sabemos que es un enemigo de Dios y eso a muchas personas le da miedo. Pero si estamos con Cristo, no podemos tener miedo. Veremos, si Dios permite, la semana que viene, cómo podemos luchar contra Satanás y ganar, porque eso es lo más importante. No solamente luchar, sino ganar en esta batalla que Satanás ha armado contra los que amamos a Dios. Dios la bendiga. Hasta el lunes que viene a la misma hora. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388.